Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte, lunes 13 de marzo iniciamos una nueva semana, dando gracias a Dios por las fuerzas que nos da todos los días, dando gracias a Dios porque el sol salió para justos e injustos en esta mañana, aunque bueno, esta mañana no fue tanto que el sol salió, sí salió, porque pudimos ver su luz, pero no nos calentó tanto como estamos acostumbrados. Hoy fue más bien la lluvia que cayó para justos e injustos en esta mañana. Pero damos gracias a Dios por todo, como lo expresó Job, por lo bueno y por lo malo. Hay gente que le gusta ese clima así frío, lloviendo. Hay gente que les gusta más el solecito. Pero sea bueno, sea malo, damos gracias a Dios por haber iniciado esta semana y porque Él nos infunde fuerzas nuevas, aliento nuevo para hacer todas las cosas de la mejor manera para Él. Entonces los voy a invitar a orar y a que hagamos la meditación de esta noche. Señor, te damos gracias por esta semana que comenzamos de tu mano, porque sabemos que eres tú quien nos bendice, quien nos cuida, quien nos guarda. Señor, te pedimos que cada semana te busquemos, no nos cansemos, no nos desmayemos de buscarte a ti, de buscarte en la palabra, de reflexionar y de pensar y de meditar acerca de ti, tu palabra. Señor, toma la meditación de esta noche y habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, antes de empezar la meditación de esta noche, que está en Mateo, en el capítulo 13, antes de empezar, recuerden que dentro de 8 días, el próximo lunes, que es festivo, vamos a tener el retiro de hombres en la iglesia. Con esa pausa comercial, ahora sí, Mateo capítulo 13, les voy a leer una parábola espectacular. Mateo 13, les voy a leer versículo 31 y 32, una parábola cortica. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Mateo nos habla aquí del reino de los cielos. La parábola de Jesús nos apunta hacia el reino de los cielos. El reino de los cielos es ¿cómo? Y para Mateo, el Evangelio de Mateo, es muy importante el reino de los cielos. Lo menciona 32 veces, menciona el reino de los cielos. Empieza a nombrar el reino de los cielos en la voz de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después Jesús con las mismas palabras, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Para Mateo es muy importante el reino de los cielos. Y entonces menciona esta parábola de Jesús. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Y da la explicación de por qué es como un grano de mostaza. Porque es la más pequeña de las hortalizas. El reino de los cielos comienza como algo muy pequeño. Y en nuestras vidas esa es la realidad del reino de los cielos. Comienza como algo pequeño, como alguien que nos compartió de Dios, como alguien que nos compartió un versículo, como alguien que nos preguntó si podía orar por nosotros, como alguien que nos invitó una vez a una reunión en una iglesia. Comienza como algo pequeño, podríamos llamarle diminuto, casi que insignificativo, ¿cierto? Fuimos a esa reunión porque no teníamos otra cosa que hacer ese día. Aceptamos que oraran por nosotros, pues porque ya estábamos ahí, no se demoraba. Nos compartieron un versículo, nos dio curiosidad y lo leímos, algo que podría parecer insignificante. Y por eso dice, el reino de los cielos es como algo muy pequeño. Pero dice que aunque es la más pequeña de todas las semillas, el grano de mostaza, dice, cuando crece se convierte en un árbol. Y eso que comienza como algo pequeño en nuestras vidas, llega a convertirse en algo gigante. Cuando Juan empezó a predicar en el Evangelio de Mateo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, era algo pequeño. Era Juan, era, era alguien que venía del desierto, hablando acerca de un Mesías. Y no era gran cosa. Y incluso cuando Jesús empezó a decir arrepiéntanse porque el reino del cielo se ha acercado, no era gran cosa.
pero después empieza a crecer esa semilla pequeña, ese grano de mostaza comienza a crecer. Y Jesús comienza a hacer milagros, y Jesús comienza a hacer sanidades, y Jesús comienza a dar sus enseñanzas, el sermón del monte, allí en Mateo 5, 6 y 7, y empieza a crecer ese reino de los cielos. Y llega a convertirse en algo gigante. Y en nuestras vidas es así. Eso que comenzó tan pequeño, esa invitación, esa oración, ese versículo, eso que comienza como algo pequeño empieza a crecer. Y lo mismo que en los evangelios. Dios empieza a hacer milagros en nuestras vidas, empieza a orar prodigios. Sus enseñanzas, todas esas cosas empiezan a crecer. Y dice, y se convierte en un árbol. De tal modo, de tal manera que vienen las aves y anidan en sus ramas. De tal manera que llega a ser de bendición para otros. El reino de los cielos en nuestras vidas, en nuestros corazones, tiene que crecer de tal manera que llegue a ser una bendición para otros. ¿Cómo es una bendición para otros? Aprendimos el dar y damos a otros. Aprendimos el ayudar, ayudamos a otros. Aprendimos a orar y a interceder y oramos por las peticiones y las necesidades de otros. El reino de los cielos llega para expandirse, para crecer, y para ayudar y para bendecir a otros. Entonces dice, bueno, esa semilla de mostaza tan pequeña empieza a crecer. Dios tiene que empezar a crecer en nuestras vidas. Tiene que empezar a convertirse en algo gigante. Y todo en nuestras vidas tiene que girar alrededor de Dios. No solamente los domingos, no solamente los fines de semana. Tiene que empezar a girar todo, nuestro trabajo debe empezar a girar alrededor de Dios. Tiene que convertirse en algo gigante que lleve todo lo demás a orbitar. El matrimonio, los hijos, el estudio, el trabajo, todo tiene que empezar a orbitar. Es el principio de física del universo. Mientras más masa, pues más poder de atracción va a tener. Y es por eso que los planetas en el sistema solar giran alrededor del Sol, porque es la estrella con más masa y atrae a los demás y los pone a girar a su alrededor, ¿cierto? Y no la Tierra no hace girar alrededor suyo el Sol. A veces creemos ser así, que Dios gire alrededor nuestro, y no es Dios, somos nosotros, es todo lo que hay en nuestras vidas debe girar en torno al reino de los cielos. En la medida en la que el reino de los cielos crezca tan grande como el sol y ponga todas las áreas de nuestra vida a orbitar a su alrededor. Y si tal vez solo nuestro fin de semana gira en torno a Dios, al reino de los cielos, es porque no ha crecido lo suficiente. Porque hay otras cosas más grandes en nuestras vidas. El reino de los cielos tiene que crecer. Y el reino de los cielos crece en la medida en la que busquemos de Dios, en la medida en la que lo anhelemos. Y en esa medida todo lo demás va a girar alrededor del reino de Dios en nuestras vidas. Le voy a invitar a orar. Señor, que el reino de los cielos, que tu reino en nuestras vidas crezca. Es nuestra oración en esta noche. Así como ese grano de mostaza que empezó una vez como algo pequeño y en nuestra vida el reino de los cielos comienza como algo pequeño, que crezca y se convierta en un árbol gigante en nuestras vidas y que las aves vengan a anidar en sus ramas. Que tu reino crezca, que tu reino sea lo más importante en nuestras vidas y que podamos ser de bendición a otros. Señor, bendícenos y una vez más te pedimos por esta nueva semana, danos las fuerzas para todo lo que tenemos que hacer, todos nuestros compromisos, y que tú vayas y camines delante de nosotros. Te lo pedimos, dándote gracias, dándote la gloria y dándote la honra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen inicio de semana. Una vez más, recuerden, el próximo lunes, dentro de 8 días, estaremos en el Congreso de Hombres para que oren por eso y para que se apunten y vayan y estemos allí adorando a Dios y aprendiendo de la palabra de Dios. Que tengan un buen inicio de semana y que el Señor los bendiga. Hasta luego.